Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Universidad de Margarita? Mi nombre es Santiago Guevara y el día de hoy vamos a presentar mi exposición que está dividida en 6 puntos. Vamos a explicar rápidamente los puntos en los cuales está dividida y luego vamos a empezar a desarrollarla poco a poco. El primero de estos puntos es dar un resumen sobre las teorías del control y la manipulación de masas. El segundo punto es hablar sobre unos estudios que se realizaron en una universidad de Pensilvania tratándose de determinar cómo funciona la influencia y la manipulación de las masas. En el tercer punto tenemos dar una reflexión sobre los estudios arrojados por esta investigación. En el cuarto punto tenemos que hablar sobre un par de teorías que están relacionadas con esto. En el quinto punto hablar sobre cuál de estas teorías es la que más se ve en la actualidad en base a criterio personal. Y ya la última es hablar sobre cuál es la reflexión final sobre todo lo hablado anteriormente. Así que empecemos. En cuanto al primer punto, siempre se nos ha dicho que la comunicación es un proceso mediante el cual dos o más individuos pues se intercambian información, se intercambian ideas, y es un concepto o al menos una forma de representarlo muy básico y que se ve más que todo en las primeras clases de lengua y literatura. Pero a medida que vas profundizando te das cuenta de que hay muchos más elementos, y al menos así pasa con la mayoría de las teorías que están relacionadas con el control y la manipulación de las masas. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que muchas de estas teorías están sustentadas y sirven bajo la misma estructura de emisor, receptor, transmisor, el mensaje, el canal, el código, pues hay otros factores que entran en juego, como la forma en la que se dice el mensaje y el impacto que se espera generar, que podría decirse que serían como los plus, como los elementos adicionales que entran en cabida cuando se trata de estas teorías. Hablemos sobre los estudios que se hicieron en la Universidad de Pensilvania. Resulta que en la década de los años 60 se hicieron estos estudios para determinar cómo influía la televisión en los norteamericanos. Usaron la televisión como objeto de estudio y básicamente estos resultados arrojaron que las personas realmente sí se influenciaban por lo que veían en la televisión. Esto es algo que me recuerda muchísimo a algo que estuve hablando hace unos días, que trata sobre la teoría de Elizabeth Newman, el espiral del silencio, en donde se logró determinar cómo las personas eran influenciables en cuanto a gustos y preferencias políticas al cambiar sus preferencias luego de repetir constantemente un mensaje que veían en televisión. Se repite constantemente este mensaje hasta el punto de que las personas comienzan a grabarse el mensaje y comienzan a verse influenciadas por esto que vieron en la televisión. ¿Qué pienso de estos estudios? Pues sí, la televisión hasta el día de hoy se ha convertido en uno de los medios de comunicación de difusión masiva más grandes que hay. Pero diría que esto le ha quitado, podría decir que ha perdido relevancia, porque estamos hablando de un mundo que está interconectado actualmente. Gracias a la llegada del internet, gracias a la llegada de las redes sociales, el mundo está más conectado. A día de hoy es más fácil que se haga viral un mensaje, y esto hasta cierto punto podría ser un arma de doble filo. Hablemos ahora sobre las teorías relacionadas con el control de masas. Una de ellas es la aguja hipodérmica, y como lo estaba mencionando al principio del video, pues parte de la misma estructura de la comunicación como tal, del proceso de comunicación, pero se le agrega lo siguiente. Está quién dice el mensaje, a quién va dirigido, qué es lo que se va a decir, cómo se va a decir, y el impacto o el efecto que se espera generar. Pues para ejemplificar esto me gustaría hacer mención de una película muy buena de Netflix que se llama Sin Novedad al Frente. Esta película relata la historia de varios jóvenes que se encuentran en tiempos de guerra de la Alemania nazi, en donde estaban reclutando jóvenes para luchar contra los franceses. ¿Qué pasa? Que nuestro protagonista, en conjunto con sus amigos, ven constantemente mensajes de lo bueno y lo heroico que sería formar parte del ejército. Lo pintan como una maravilla, como un acto heroico realmente, de valentía, que si eres hombre y no te enlistas, pues estás fracasando. Ellos
mintieron sobre sus edades y lograron enlistarse para llegar al frente de batalla. ¿Qué pasa? Que al llegar, pues se dieron cuenta de la realidad del asunto, se encontraron en un ambiente de muerte y básicamente esto los condujo hacia un camino de perdición. Es una película que es muy recomendable y que logra pues plasmar a la perfección cómo funciona el control de masas. Este tipo de mensajes eran llevados por oradores que, gracias a sus técnicas de convencer, lograron hacer que muchos jóvenes se enlistaran en el ejército. Bien, hay otra teoría que podríamos decir que es la contraparte, pero hablando objetivamente, pienso que más que ser una contraparte, pues profundiza mucho más la teoría del señor Haswell. Y no podría existir una si no existe la otra. ¿Cuál se ve más actualmente? Pues pienso que ni una ni otra. Ninguna de las dos se ve actualmente. Porque si nos remontamos a un contexto histórico, como lo mencioné antes, no hay un punto de comparación, porque la generación actual está mucho más avanzada. Las tecnologías avanzan exponencialmente. Y pues antes se tenía la radio y se tenía la televisión, sí, pero ahora se tienen los teléfonos inteligentes, se tienen las redes sociales en donde se difunde información, en donde se dan discursos, en donde cualquier cosa, cualquier mensaje puede llegar a hacerse viral y las personas más influenciables en este caso podrían llegar a ser los jóvenes. Y muchas veces se ha visto cómo estos jóvenes intentan pues copiar o imitar a estos ídolos llamados influencers, y podría decir que es un ejemplo más que claro. O sea, ninguna de las dos se ve actualmente, pero ninguna podría existir sin la otra. Esto no le resta importancia a ninguna de las dos. Eso en cuanto a criterio personal. Y ya con el último punto de la exposición, pues, ¿qué pienso sobre el control de masas y si se ve actualmente? Bueno, yo soy de Venezuela, soy venezolano, afortunadamente cuento con valores y principios que me han inculcado mis padres y podría decir que tengo la dicha de discernir entre lo que es correcto y lo que no, lo que está bien y lo que está mal. Pero pienso que no todo el mundo tiene la dicha de ser así. Y es gracias a esto que, a pesar de estar envuelto en un entorno donde la política es pues objeto de atención por parte de la comunidad internacional, puesto que Venezuela en cuanto a términos políticos siempre ha estado envuelta en polémicas, algo que hacía mucho el presidente Chávez era utilizar muchas de estas estrategias de manipulación de masas. Al momento de dar un discurso, él hacía chistes, él trataba de conectar con su audiencia y básicamente crearon a una generación en donde las personas eran realmente influenciables, donde están acostumbradas al discurso de que ser rico está mal, en donde el poder de adquisición es algo que no está del todo bien visto, y básicamente crearon a un conjunto de personas que piensan que está bien pues tomar las cosas regaladas, está bien esperar y recibir sin hacer nada a cambio. Sin entrar en términos políticos porque de esto no va la cosa, pero sí pienso que si se tratase de control de masas, uno de los oradores por excelencia de esto sería el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y bien, básicamente esa ha sido toda mi exposición. Les he informado Santiago Guevara y nos vemos en una próxima ocasión.